איפה הזה של ה... Tiempo. משהו. Estamos en vivo. כן, כן. En directo no pierde. Direto perde o som, pero se grava as טוב, señores, בעזרת השם, como todos los años, en el mes de Elul, estudiamos las alajot de las festividades que se van acercando. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Estamos viendo que hay mucha lana para tejer. Tela de dónde cortar. Dame puntita, por favor. Aval, La puntita. Yo creo que Esto es de Gracias. es compatible, pero eso es de estamos en el Hot Rosh Hashanah. Siman, no, Mishnah Brura. Siman Tav Kuf Pei Aleph. En la página Nun Bet. 53, no 52. 52. Entonces, no es 52 porque es por 2. 104. ¿Quién maneja? ¿Qué página es? Maneja 102, aquí, 102. No, es en la otra. Top, Ilhot Rosh Hashanah. Dinei Emei Tachanunim Erev Rosh Hashanah. El primer capítulo nos habla básicamente de lo que sucede hasta Rosh Hashanah. O sea, básicamente el mes de Elul 40 días. y la víspera de Rosh Hashanah. Entonces, Seif Aleph. נוהגים לקום בהשמונת לא אמר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. Dice el Shulchan Aruch, se acostumbró a levantarse temprano en la mañana para decir Selichot desde Rosh Chodesh Elul, pero que no es exactamente desde Rosh Chodesh Elul, porque en Rosh Chodesh no se hacen Selichot, sino desde Bet Elul ad Yom Kippurim, hasta Yom Kippur. ¿No? ¿Y por qué se acostumbra a hacer Slichot estos 40 días? Entonces, primeramente, ¿por qué en el amanecer temprano? Porque dicen Jajamim que al final de la noche la presencia de Hashem está más presente en este mundo y es un momento de razón, de voluntad divina. Y por eso ese es el mejor horario, antes de que amanece. ¿Y por qué se acostumbró desde los Chodesh a decir Selichot? Porque dicen Jajamim de que Moshe Rabbeinu subió al Ar Sinai a recibir las segundas Luchot en Rosh Chodesh Elul. Y para que no vuelva a haber la confusión que hubo en la primera oportunidad, cuando Moshe Rabbeinu subió después de Shavuot, y ahí hubo una confusión en el día que Moshe tenía que regresar y no hicieron bien el cálculo, y por eso cuando Moshe Rabbeinu se retrasó, hicieron el becerro de oro, el Egel, el 17 de Tamuz. Entonces aquí, para que quede claro que Moshe Rabbeinu acaba de subir y ahora se va a tardar 40 días, entonces tocaron el shofar en el campamento para que no vuelvan a equivocarse con la Avodah Zarah. Y por eso dicen Jajamim de que se considera que estos 40 días son 40 días de razón, de voluntad,
para volver hacia Hashem. Y encontramos una asmachta, ¿sí? Un apoyo del pasuk. Ani le dodi vedodi li, yo a mi querido y mi querido a mí, en el Shir Hashirim, que son las iniciales de la palabra Elul. ¿Sí? ¿Sí? Ani, Aleph, le dodi lamet, ve dodi vav, li lamet, Elul. Entonces de esa forma justo, sí. Y esas son las iniciales. Y el final de las palabras de Ani le dodi ve dodi li son 4 veces la letra Yud. Ani, Yud. Le dodi, Yud. Ve dodi, Yud. Li, Yud. Entonces, Yud, 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 Yud es 10 por 4, 40, que son los 40 días que Moshe Rabbeinu estuvo en el Shamayim hasta que recibió las Lujot. Pero solamente los Efraín, los Ashkenazí, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver ahora qué pasa con los Ashkenazim. Rafa, una pregunta. ¿Qué? ¿Puedo tocar el shofar yo individualmente también? ¿Sí? Cada día se toca el sofá. No hay problema. Cada día, ahora en el... No, por eso, pero yo individualmente lo puedo tocar, o sea, aparte de la silicote en la mañana. Si sabes, sí, si no, no. Si no sabes tocar, no. Para eso está el libro. Top. Entonces, desde los Jodesh, ¿qué? Entonces, así es la costumbre sefaradí de que se hace Slichot desde mañana, o sea, desde el 2 de Elul. Muy bien, muy bien. Hasta Yom Kippur. Hasta Yom Kippur. ¿Qué? Los Ashkenazim no hacen Slichot, vamos a ver ahora, lo hacen un poco más tarde, pero lo que sí hacemos durante estos 40 días es decir el capítulo Le David Hashem Ori Beish'i, que es el capítulo 27 de Teilim, y que Jajamim explicaron que se refiere a todas las festividades de la época de este año. Sí, dice el pasuk, Le David Hashem Ori Beish'i, que Le David Hashem Ori es Rosh Hashanah, Beish'i es Yom Kippur. Kitzur, entonces está simbolizado todas estas festividades. Los Ashkenazim acostumbran a decir el capítulo lo dicen al final de la tefilá, en la mañana, en Shacharit, y depende de la costumbre, algunos lo dicen en Minjá y algunos lo dicen en Arvit. La costumbre Ashkenaz es en Arvit, y la costumbre Sefarat, o sea, si los Ashkenazim que van a Hasidim, ellos lo dicen en Minjá. Todos los Ashkenazim dicen 2 veces al día, desde Rosh Chodesh Elul hasta Hoshana Rabbah, o sea, hasta el 7º día de Sukkot. En total, 51 días que forman la palabra Na. Ana Hashem Oshia Na. Na es Nun Aleph, que forma 51. O sea, esos son los días que se dice este capítulo. También Chabad lo hace. Chabad son Ashkenazim, Bedrech. ¿Qué? No todo. No, también es Sefardí. Más de Hay Chabad. parte que tienen más que... No, hay cosas... Lubavitch que hacen viene- como parroquiano. Sí, pero Chabad viene de la Hasidut. Los Hasidim son Ashkenazim en general. Ellos ¿Qué? están en el medio. Hoy lo tenemos que decir, lo dijeron acá abajo. ¿Ma? Lo dijeron acá abajo el Teguín hoy. Sí, sí. Ya fe. Todo. Acá. Entonces, los Sefaradim empiezan a hacer Selichot mañana. Mañana en la mañana. Los Ashkenazim, Minag Bene Ashkenaz, dice el Ramá, Enoken, no es así. Ela, Merosh Chodesh Bailach Matchilim Litkoach Har Tfilah Shacharit. Pero primeramente lo que hacen los Ashkenazim desde los Chodesh es tocar el shofar.
después de Shacharit. Veyesh mekomot shetokim gam be'arvit. Hay algunos lugares, hoy en día nadie acostumbra a hacer eso, que tocaban también en la noche. Pero la costumbre que tenemos hoy en día en todas las comunidades ashkenaziot es tocar el shofar en la mañana cuando termina la tefila. Entonces, cuando hacen slichot los ashkenazim acostumbran a hacer slichot desde el domingo que antecede a Rosh Hashanah. 4 días antes. Sí, pero Rosh Hashanah, Sheni Beshlishi, pero si cae Rosh Hashanah lunes o martes, como este año, que cae martes, si no me equivoco, entonces, entonces empieza del domingo anterior, no del domingo de esa semana, sino que se empieza del domingo anterior. Muy bien. Entonces, aquí hay dos alajot que hay que entender. ¿Sí? La primera es ¿por qué los ashkenazim acostumbran a decir slichot desde el domingo? ¿Y por qué si Rosh Hashanah cae el lunes o martes no empiezan en ese domingo, sino que empiezan el domingo anterior? Tienen que ser 4 días mínimo. Ya fe. Entonces, caja. Los ashkenazim dicen de que hay que hacer por lo menos 4 días de slichot antes de Rosh Hashanah. Lama, ¿de dónde salen esos 4 días? Entonces hay varias explicaciones. La primera explicación es que muchos acostumbraron a ayunar a Seret Yemei Teshuvah. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur tenemos 10 días que se denominan 10 días de Aseret Yemei Teshuvah. Ya fue. Entonces, hay personas, tzadikim, hoy en día casi no hay, pero por ahí hay todavía, personas que acostumbran a ayunar esos 10 días. Aval, hay un problema, porque hay 4 días dentro de Aseret Yemei Teshuvah que no se puede ayunar. Por lo menos un Shabbat, 2 días de Rosh Hashanah y Erev Yom Kippur. En Erev Yom Kippur no se puede ayunar, está prohibido. Al contrario, hay mitzvah de comer. Mitzvah de comer. Mejor. Entonces, básicamente, que tú quieres ayunar 10 días completos, no puedes. ¿Por qué? Porque 4 no puedes. Entonces, dice la costumbre ashkenazí, entonces por eso se acostumbra a por lo menos hacer 4 días de slichot antes de Rosh Hashanah para tener esos 4 días que me faltan para ayunar, que van a ser esos 4 días que van a completar los 10 en total. ¿Entendieron el punto? Perdonen, pero entonces sí lo hacen intercalado, por decir, empiezan a ayunar el miércoles, jueves, viernes. Ya Shabbat no lo hacen así. Bonagit que Rosh Hashanah este año cae martes. Entonces Bonagit un año que cae jueves. Entonces, cuando cae jueves, empieza en ese domingo porque tengo bastantes días hasta Rosh Hashanah. ¿Sí? Tengo básicamente 4 días por lo menos. Entonces, en esos 4 días la persona va a ayunar domingo, lunes, martes, miércoles. Pues ya tiene 4 días, son los 4 días que hace slichot. Ya después tiene jueves y viernes que es Rosh Hashanah, no se ayuna. Shabbat no se ayuna. Y después tiene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son 6 días de ayuno. Y después Yom Kippur es en Shabbat. Entonces básicamente, entonces tiene después...
Tiene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no, porque no se puede ayunar, porque es el Yom Kippur. Yom Kippur va a ser el 10º día. Entonces, la costumbre, el primer motivo para la costumbre de que por lo menos se hagan selijot 4 días es para que tenga 4 días de selijot en los cuales también puedo ayunar en esos 4 días, que me van a completar los 6 días de Aseret Yemei Teshuvah, y de esa forma voy a ayunar 10 días completos, Aseret Yemei Teshuvah, que como van, no son en esos 10 días, pero son los 4 días anteriores a Rosh Hashanah. Esa es una opinión de la costumbre de hacer selijot por lo menos 4 días antes de Rosh Hashanah. Muy bien. Allá. Pero ahora hay una pregunta. Si son 4 días, entonces, a ver qué día cae Rosh Hashanah. Y de acuerdo a eso, vamos a empezar 4 días antes a hacer selijot. Entonces, bueno, aquí que este año Rosh Hashanah cae martes. ¿Sabes? No da desde el domingo. Entonces empieza a hacer selijot el jueves. Jueves, viernes, ya tienes 2 días. Shabbat no. Domingo, lunes. Domingo y lunes, entonces ya tienes 4. Y después el martes es Rosh Hashanah. Es más vaya. Empieza a hacer slijot el jueves. ¿Por qué siempre el domingo? No. Yo empiezo el domingo. Si tengo 4 días desde el domingo hasta Rosh Hashanah, entonces empiezo el domingo, le voy a el jueves. Pero si es como este año, que Rosh Hashanah cae el martes, yo no empiezo el jueves a hacer slijot, sino que empiezo el domingo anterior. ¿Por qué el domingo? Déjame dormir unos días más. Pero ya durmieron 36 días, nosotros no. Ustedes comieron arroz en Pesach, mala eso. Deberían ayunar 30 días. Entonces el tema del domingo es por el siguiente motivo. El tema del domingo, dicen los poskim, es que yo necesito tener 2 cosas. Primeramente necesito 4 días mínimo para completar los días de ayuno, para que tenga en total 10. Pero también necesito un día fijo para empezar slijot. O sea, no puedo empezar cada año slijot en otro día en la semana, porque eso va a provocar confusión. Entonces, por eso dijeron los Ashkenazim, caja. Yo primeramente necesito por lo menos 4 días de slijot. Entonces, sí, seguido. Entonces, si cae Rosh Hashanah el domingo, el jueves, yo empiezo el domingo. Ya frente con domingo, lunes, martes, miércoles. Ya fue muy bien. Pero si Rosh Hashanah cae más temprano, cae el martes, entonces no voy a empezar 4 días antes del martes, o sea, el jueves, sino voy a empezar desde el domingo anterior. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que empezar en un día fijo de la semana. No importa, entonces, voy a tener más de 4 días de selijot, ten más días de selijot, de pesar del gamur, ¿sí? Haces un poquito más de slijot, unos días más de slijot, pero por lo menos tienes un día fijo en la semana. Entonces, o empiezas el domingo correspondiente a la semana de Rosh Hashanah, cuando tienes por lo menos 4 días, y cuando no te alcanzan los días, entonces empiezas el domingo anterior. Esa es la lógica de los Ashkenazim. Ya fue. Allá. ¿Qué? Bueno, tengo 2 preguntas. Si quiere que la haga ahora o si... ¿Tiene que ver con el tema? O... Sí. Luego hago las preguntas. Sí. Allá. Pero hay otro motivo más por qué necesitamos por lo menos 4 días de slijot. Este motivo lo da el Eliyahu Rabbah. El primer motivo que dijimos antes para que sean 10 días de ayuno, y como no tengo 4 días que puedo hacer en Aseret Yemei Teshuvah, los hago antes. Eso es explicación del Levush. Levush, así se llama, es uno de los Mefarshim de Shulchan Aruch. O sea, el Eliyahu Rabbah dice otro motivo, un motivo muy interesante. Él dice caja. Nosotros encontramos una halajá en Ilhot Korbanot. Korbanot.
sacrificios. ¿Cuál es la halajá? Que si yo tengo que hacer un corbán en el Bet HaMikdash, de Mashal, tengo el corbán atamit. ¿Sí? Tengo el corbán atamit de tal día de la semana. El cabrito de tal día. Entonces, yo tengo que empezar a revisarlo 4 días antes del corbán para ver que no tenga defectos. ¿Por qué? Porque no se puede sacrificar un corbán que tiene un defecto, ¿no? Tiene un defecto en alguna parte del cuerpo, entonces hay que cambiarlo y hay que traer otro. Y esa revisión de defectos se empezaba a hacer 4 días antes del sacrificio correspondiente. Entonces dice nuestros jajamim que en todos los korbanot, cada vez que habla de un corbán, por ejemplo en la Parshá de Pinjas, en Parshá de Pinjas, hoy por ejemplo leímos la Torah, ¿no? Leímos la Torah. ¿Qué leímos? Leímos Parshat Tamid, la Parshá de Yom Shabbat y Uboroshei Chodshechem. ¿En dónde está esa Parshá ubicada? En el libro de Bamidbar, en la Parshá de Pinjas. ¿Sí? Ahí están los korbanot que se traían en el Bet HaMikdash diariamente, en Shabbat, en Rosh Chodesh, en las festividades. En todos los korbanot, cuando la Torah dice que hay que traer un corbán, utiliza la palabra leakriv, vehikravtem, que significa sacrificarán o acercarán. ¿Ceder? Leakriv. Leakriv es de la misma raíz de la palabra corbán. ¿Sí? Pero hay un corbán donde la Torah utiliza otro verbo, que no es leakriv, sino que es va'asitem. ¿De qué palabra viene va'asitem? La azot. ¿Qué es la azot? Hacer. O sea, no sacrificarán el corbán, sino harán. Harán el corbán. ¿Y de qué corbán habla ahí la Torah? Del corbán de Rosh Hashanah. El corbán que se traía, el corbán Musab, que se traía en Rosh Hashanah. Y ahí dice la Torah, va'asitem ola, y harán el corbán ola correspondiente. ¿Sí? ¿Por qué la Torah cambió el término que utiliza en todos los korbanot que se hacen diariamente, en Rosh Chodesh, en Shabbat, en todas las festividades, y solamente cuando habla del corbán de Rosh Hashanah, habla de hacer el corbán? Dicen Jajamim, porque Rosh Hashanah es como el primer día, es el día del juicio. Y ahí la persona tiene que él mismo volverse como un corbán. Entonces cuando dice la Torah, va'asitem olá y harán olá, es que lo que está diciendo, tú te tienes que hacer corbán olá. Entonces son 4 días para el invierno. Rega, Najón, lelamed, שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו. En Rosh Hashanah la persona tiene que sentirse como si él mismo se está volviendo corbán y se está sacrificando y se está dando para Hashem. Pero como dijimos que para poder hacer un corbán hay que revisarlo por lo menos 4 días antes, entonces eso significa que si yo me tengo que hacer corbán la Hashem en Rosh Hashanah, por lo menos 4 días antes tengo que empezar a revisar mis defectos para poder sacrificarme hacia Hashem. Entonces por eso dice el Ramá, ¿sí? Por eso dice el Eliyahu Rabba, que por eso los Ashkenazim acostumbraron a empezar a hacer slichot y empezar a revisarse y hacer teshuvah por lo menos 4 días antes del día de Rosh Hashanah, para simbolizar el punto de que nosotros en Rosh Hashanah nos volvemos un korban la Hashem, un sacrificio hacia Hashem, y por eso por lo menos 4 días antes hay que empezar a revisar que no haya defectos en nuestra personalidad.
Esa es la Teshuvah. Y ese es el motivo por qué por lo menos tenemos 4 días que hacer Slichot de acuerdo a la costumbre Ashkenazí. Entonces, esos son los dos motivos. Una es porque se acostumbró a ayunar 10 días a hacer el Teshuvah, pero de los 10 días 4 no puedo ayunar, entonces los completo antes de Rosh Hashanah y en total son 10, 4 más 6. Y el segundo motivo es lo que acabamos de decir ahora, de que la Torah en Rosh Hashanah, ¿sí? El primer día del mes de Tishrei, la Torah habló de Ve'asitem Olá, de hacer Olá y no de sacrificar, para enseñarnos de que nosotros nos volvemos como Korban hacia Hashem, y como el Korban que somos nosotros hay que revisarlo 4 días antes, por eso hacemos Selichot 4 días antes de Rosh Hashanah. Esa es la idea. ¿Qué? Si hay falla en el Corban, digo, no hay ¿Ah? Corban. Si hay falla, no hay Corban. Entonces hay que corregir todos los defectos que tenemos. Sí. Tengo 2 preguntas. ¿Es obligatorio hacer la Selichot? Que estamos estudiando. No agim la kumbe ashmore. Se acostumbra a levantarse y a hacer slichot. Entonces, Un milagro obligatorio. sí. Yo siempre les digo que cuando una persona se presenta frente al Bedín y se quiere volver Yehudí, entonces le dicen, usted va a cumplir el mitzvot de la Torah, usted va a cumplir el mitzvot de Jajamim, usted va a cumplir las buenas costumbres de Am Israel. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Esta es una buena costumbre o no es una buena costumbre? Y la otra pregunta es, ¿desde cuándo se empieza a hacer Selichot hasta cuándo? ¿Desde cuándo puedo empezar? Antes, ¿no? Depende si usa Ashkenazí o Sefaradí. Vamos a poner Sefaradí. Sefaradí desde el 2 de Elul, o sea, mañana. No, me refiero en el día, ¿no? Ah, eso vamos a ver. ¿Cuál es el horario? Hoy a la noche arrancaría, Raf. Sí. Hoy en la noche. Hoy en la noche. Hoy en la No, noche. mañana a la mañana. Sí, no, está bien. Nosotros hacemos a las 7 hacemos. A las 7. Y a las 6 y 10, Sí, porque antes. antes tenemos Shacharit y luego Selichot. Todo. El mejor horario para hacer slichot es después de Hatzot, después de la medianoche, hasta el amanecer, hasta Alot Shahar, hasta que amanece, porque después hay que empezar a hacer Shacharit para hacer tefila con el Netz. Los que son flojos y no pueden hacer tefila slichot en esos horarios, entonces está permitido hacer también en el día, ¿sí? Aquí se hace en el día. En la mañana, ¿sí? Antes de la tefila. Algunos que les cuesta hacer antes de Shacharit acostumbran a hacer en la tarde, yo que sé, antes de Minjá o lo de Amá. Antes de Minjá también se puede hacer. Antes de Minjá En el día, no es por Minjá, es por el día, en el horario diurno. Ah, ok. ¿Sabes? El horario menos aconsejable y casi prohibido para hacer slichot es desde que se hace de noche hasta Hatzot. ¿Por qué? Porque se considera que ese horario es horario de dinim, de juicio. Entonces no puedes hacer algo para pedir rajamim, que es slichot, en un horario que es horario de juicio, de dinim. Entonces por eso, ¿sí? Los poskim dicen que no es aconsejable hacer selichot desde Tzeta Kohavim, desde que salen las estrellas, hasta Hatzot, hasta la medianoche. Pero, si hay alguna persona que, no sé, ese es el único horario que tiene, entonces bueno, hay quienes también le van a permitir hacerlo, pero la Jatejila, sí, ¿verdad? Que según los Mekubalim no hay que hacer selichot en esos horarios. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, ¿Cuántas selichot podemos hacer mínimo antes de Shacharit? ¿Ma? ¿Cuántas selichot podemos hacer mínimo? No sé cuántos selichot, los selichot que están en el Sidur. ¿Cuántas podemos hacer? Hay como 20. Miren, lo más importante en selichot es Shlosh Esrei Midot.
¿sí? Los 13 atributos, que el Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Hashem, Hashem, El Rahum, Behanun, El Hapaim. Eso es lo más importante de las Selijot. Y eso, como van, hay que hacerlo con Minyan, no se puede hacer solo. Las otras partes de las Selijot se pueden hacer solo, en general. Pero ahí no, eso no. Sí, pero Shlosh Estremidot, los 13 atributos, solamente se hacen con Minyan. Hay quienes opinan que si la persona no tiene Minyan, las puede hacer, pero que las haga con la melodía de la Torah. ¿Sí? O sea, que lo lea de acuerdo a los teamim de la Torah. Entonces, ¿qué es lo que está leyendo Psukim? ¿Qué es lo que está leyendo Psukim? Pero Leja Tejilá, ¿sí? Shlosh Estremidot hay que hacerlo con Minyan. Eso es lo más importante, es la parte más central de las Selijot. Nosotros hacemos a las 6 y 10. Después hay ciertas partes de Selijot que se van repitiendo y que son, depende de la costumbre. A lo mejor una hora dura la Selijot. Una hora. ¿Para quién? A la Genesí no, a la Genesí creo que 10 minutos dura la Selijot a Genesí. No exagera. Depende del que lo hacen. Depende. Hay algunos que hacen en quinta, en cuarta, en tercera. Hay cohetes también. Ya, Derech Hagav, hay una raja interesante. Creo que le trae el Rabo Badia. Dice que hay. Si una persona tiene que elegir entre Tikkun Hatzot y Selijot, él dice que es más fuerte Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot es más fuerte que Selijot. Es importante hacer Selijot, el que puede hacer, que lo haga. Pero hoy en día, en la generación de la flojedad, ¿saben lo que es la generación de la flojedad? Yo no lo sé. ¿De qué está hablando? Entonces los Rabanim ya empiezan a encontrar, ¿cómo se dice? Recodos. Bueno, sí, entonces Rabo Badia ya dice, bueno, los Bajurei Yeshivot, que tienen que estudiar Torah, y si se van a levantar todos los días tan temprano, no van a tener fuerza de estudiar. Entonces que hagan lunes y jueves y que hagan esto. O sea, entonces ahí ya empiezan los descuentos. Los negocios, sí. A ver, ¿cuántos días hacer Selijot? ¿Qué días sí? ¿Qué días no? Bueno, entonces, no sé. Que se vayan a acostar a tiempo y que se levanten a tiempo. No. O sea, Yo me levanto a las 5 de la mañana, me toca levantar a las 5 de la En contra mañana. hay dos horarios. Arranca uno a la 1:30, Sí. a las 2 y después. En general, hay dos costumbres. Una hacer Hatzot, después de Hatzot, y la otra antes del Otto Shahar, antes del amanecer. Eso es lo mejor. ¿Sí? Entonces, hay lugares donde que la gente venga a medianoche a la sinagoga es más complejo. Entonces hacen Selijot antes del Netz, o sea, hacen Selijot una hora antes de que amanece y luego hacen Shacharit. Y hay lugares que hacen Shacharit más tarde, entonces prefieren hacer Selijot a medianoche, en Hatzot, y luego tienen más tiempo en la noche para dormir, ¿no? Los dos están bien. Hay beneficios que hacen hay dos zonas, una hacen Saharit y el otro Selijot. Entonces, tú vienes a donde quieres, haces Selijot y luego haces Saharit, o haces Saharit y luego haces Selijot. No. Sí, algunos hacen Shacharit y luego encuentran Minyan de Selijot, entonces hacen Selijot después. Sí. En Netz, que generalmente quien va todavía antes, Selijot se hace antes de Netz. Sí, porque generalmente la tefilá, yo que se empieza, ¿cuánto? Media hora antes del Netz o algo más, dependiendo. Entonces, antes de la tefilá con el Netz, hacen Selijot. Entonces, juntan Selijot con la tefilá, con Shacharit. Bien fe. Bueno, entonces, los Faradim tienen un nusach, un texto fijo, igual para todo
Selijot. para todos el hijo de todos los días. Igual. ¿Sí? Tienen un libro, ese libro es igual. Ya, los Ashkenazim No. tienen cada día slijot diferentes. Como van, hay cosas que son iguales. Shlosh Esremidot, Hashem Hashem, Rahum Behanun, y algunas otras slijot que están al final de cada día, que son iguales todos los días. Pero hay muchos cánticos de slijot, ¿sí? Al principio de la slijot, que los Ashkenazim cambia cada día. Cada día son slijot diferentes. Primer día, segundo día, tercer día. Sí, sí, ajá. Entonces, por eso dice el slijot de Yom Rishon, slijot para el primer día, para el segundo día, tercer día. ¿Por qué? Porque van cambiando. Los sefaradim no hace falta que le pongan primer día porque todos los días es lo mismo. Es lo mismo, todos los días. Gracias, le una pregunta. Sí. Es la primera vez que dijo acá. Y estaba viendo el Maxor de Yom Kippur y tiene un montón, para separar, un montón de que son muy parecidas a las que estuve leyendo para Rosh Hashanah. Selijot, mejor. ¿No son iguales en eso? Ya, no sé, no conozco. A ver, déjame, luego me dice, tú algo estás, me lo enseñas, y ya te digo, sea que nací o sea para mí. En el mes de Elul también hay la costumbre, hay mucha gente que acostumbra a leer varias veces los Teilim, aunque hay mucha gente que lee Teilim todos los días, pero en Elul hay gente que lee, no sé, 10 capítulos por día, entonces terminan el Teilim, hay 150 capítulos, entonces leen el Teilim completo 2 veces en el mes, ¿sí? O sea, 10 capítulos cada día, entonces lo completan hasta Rosh Hashanah. Hay algunos que en Rosh Hashanah mismo completan el Teilim y lo leen todo completo. En Yom Kippur se termina de leer todos los También en Yom Kippur. Se hace así. ¿Qué? Siempre es en día 2 de Elul para los separados. Sí. Sí, porque en Rosh Chodesh no se hace Slijot. Empezamos hasta mañana, porque Mañana. es el segundo día de los jueves. ¿Qué? Muy bien. יפה מאוד. Bueno, hay un día que los Ashkenazim hacen muchas slijot, mucho más que todos los demás, que es Erev Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, la víspera de Rosh Hashanah. ¿Se ¿Por qué? Como es el último día del año, básicamente, entonces ahí las slijot de los Ashkenazim son bien largas, más que todos los demás días. Y hay un día donde las slijot de los Ashkenazim son cortitas. Erev Yom Kippur. O sea, Erev Rosh Hashanah son bien largas y Erev Yom Kippur son cortitas porque como vamos a hacer selijot en Yom Kippur, y además de que Erev Yom Kippur es un día mini festivo, que hay mitzvah de comer y demás, entonces por eso los Ashkenazim acostumbraron a hacer selijot más cortas. Esa es la costumbre. Los Faradim, como dije, siempre todos los días tienen los mismos selijot sin ninguna diferencia. Ya cada día lo mismo. Todo. וידקדקו לחזור אחר שליח ציבור היותר עגום ויותר גדול בתור המעשים שאפשר למצוא שיתפלל סליחות בימים נוראים. טוב, ¿se acuerdan cuando estudiamos las alajot del Sheliach Tzibur? Dijimos que el Sheliach Tzibur tiene que tener un currículum, un récord muy... ¿sí? Tiene que tener datos penales bien limpios. Claro, sí. Méritos más Que no ha matado a nadie, no ha robado a nadie. No ha comido ni un ácido. Un tzadik, entonces, si todavía tenemos que elegir buenos hazanim, entonces, ¿qué más en estos días? En días de Selijot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, hay que elegir gente de categoría espiritual, ¿sí? De Torah, de buenas acciones, tzadikim. Si es posible, dice el Ramá, que sea una persona que tiene 30 años. ¿Por qué 30 años? ¿Por qué? Porque los Leviim empezaban a cumplir su función en el Bet HaMikdash recién cuando cumplían 30 años. Y la tefilá
ocupa el lugar de la Abodá en el Bet HaMikdash. Y además que dicen que a los 30 años, hasta los 30 años, una persona está, todavía no siente tanto las cosas como cuando ya cumple 30 años. Entonces ahí ya siente más las cosas, con más sentimiento, con más corazón. Y también si es preferible que esté casado. Gam Yeh Nasui. Que esté casado, porque sí. Se le hace más fácil hacer ese hijo de Mejor. Y eso es por qué, porque eso lo aprendemos del Cohen Gadol. El Cohen Gadol que servía en Yom Kippur tenía que estar casado. Como dice la Torah, Vejiper ba'ado ubeat beito ubeat kol ke'al Israel. Y expiará, o sea, toda la abodá que hacía el Cohen Gadol la hacía para él, para su propia expiación, para la expiación de su casa, y Jajamim dicen que su casa es su esposa, y para toda la congregación de Am Israel. Entonces, por eso, el Cohen Gadol, que servía en Yom Kippur en el Bet HaMikdash, hacía la abodá grandiosa que tenía que hacer, con sus korbanot y con sus ketores, que entraban en el Kodesh HaKodashim. Todo eso lo podía hacer solamente un Cohen que estaba casado. Hasta tal punto que Rabbi Yehuda dice que por las dudas había que prepararle una esposa de repuesto. Que si Hazbe Jalila se moría su esposa durante Yom Kippur, que tenga su esposa postiza por las dudas para que esté casada durante Yom Kippur. Entonces la halajá no es así, Abal, para entender. Antes tenías con otras mujeres. No siempre. No siempre. No, hombre, que tiene cero. Aquí hay que mantenerte suegras. Eso aplica, ¿cómo funcionaba? Se aplica sin templo. ¿Cómo funcionaba eso? Entonces por eso aprendemos del Cohen Gadol, ¿sí?, de que la persona que va a cumplir con la abodá, o sea, con el servicio de la tefilá de Yom Kippur, de estos días, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Slichot, que sea una persona que esté casada como el Cohen Gadol, además de que la mujer cuida al hombre, de que no peque, que no se vaya por otros lados, pero a pesar de eso dice el Ramá, Miu, Kol Israel Ksherim. Si puedes tener uno que es super tzadik, que tiene 30 años y que está casado, ya fue, ¿no? Pero no siempre se encuentran, ¿sí?, todos los requisitos en una sola persona. A veces encuentras uno que es tzadik, pero todavía no cumplió 30. O que cumplió 30, pero no está casado. O que está casado, pero todavía no tiene 30. O que está casado y que tiene 30, pero no es tan tzadik. Entonces, ¿cuál es el requisito más importante? Que sea justo. ¿Ah? Que sea justo. Entonces, Koden Kol, todo Israel son ksherim para hacer Shelach Tzibur. Si no tienes ni uno que es super tzadik y tampoco no tiene 30 y tampoco no está casado, tiene 25 y está todavía soltero, pero es una buena persona, y sabe hacer la tefila bien, y a todos les gusta cómo hace su tefila, entonces que él haga tefila, ¿sí? Dice, Rak Shem Merutze Lakal. Lo más importante es que el público lo quiera, porque tú puedes tener uno que tiene 30 años y que está casado, pero que el público no le gusta, no. Lo mitpalel yafé, no hace buena tefilá, o no tiene buena voz, o no sabe hacer bien la tefilá, yo qué sé, lo llama, ¿sí? Él piensa que es Pavarotti, pero es Despavarotti. ¿Eh? Claro, es Papo, no es Pavarotti. Es Pavarotti. Es un poco galdoso. Eso es lo más importante, que el público sheye merutze lakal. Aval, pero hay algunos que saben que son medios violentos, ¿sí? Ellos, ¿sí?,
No. Viene alguien y hace encaja. No, no creo, no. ¿Saben lo que es hacer caja? Sí, no me molesten. No, hay una plaza así. Entonces van y se apoderan. ¿Eh? Se apoderan de la teba. ¿Sí? Agarran una esposa, ¿sí? Agarran, ¿sí? Y la ponen ahí con algo y ahora nadie los puede quitar de ahí. Ya están esposados. No está casado, pero se casó con el amut. ¿Sí? Entonces, una persona así no puede hacer tefila. Y mitpalel bejoska, si él se metió ahí a la fuerza en contra del deseo del público, einonim aharabamen, que haga tefila solo, que él sea hazán de él mismo, que sea sheliach tzibur de él mismo, y nadie le contesta amén, y él hace solo, y dice, que aprenda, que sepa de que estas cosas se hacen por las buenas y no por las malas. No, pero hay un sistema. Que mira, te queremos mucho, pero por favor, sal. No, yo me quedo aquí. ¿Qué? Quedas aquí, vamos todos. Te vamos a sacar rápido. No, porque si no, no. Sander, entonces, eso es lo más importante. Todas las condiciones son muy importantes, pero la más importante de todas es esa. Que el público quiera. Que el público esté de acuerdo con él y que le guste su tefilá y que estén contentos y que la gente se emocione con su tefilá y que haga con más cabana. Eso es lo más importante. Y no meterse ahí sin que nadie te llamó y sin que nadie te invitó y que tú te piensas quién sabe quién eres y la gente está en disgusto. La gente además tiene que sacar de Jehová al público. Pero si él tiene ahí algunas personas que no lo aguantan, entre buenas palabras, o lo odian, entonces, ¿sí? Dice el Ramá, si dentro del público hay alguien odiado o que lo odia a él, no solamente que él no va a salir de Jehová de la tefila, sino tampoco el público va a salir de Jehová. Aquellos los que sí están de acuerdo con él. Kitzur, el que es Sheliach Tzibur tiene que ser Sheliach de todo el Tzibur y no de parte del Tzibur. Bueno, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer tefilá en un lugar donde la gente no está de acuerdo, entonces busca hay otro lugar donde sí están de acuerdo. Pero no te metas en un lugar donde no quieres. Pero a lo mejor vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo aversión contra el Shaliach Tzibur. Pero él para mí no tiene nada. Mira, Simón tiene su carácter. Oye, a mí que me preocupa Simón. Si Simón está medio gripado, ¿qué le voy a hacer? Aznajón, es un problema que el Shaliach Tzibur no quiera a alguien del público y no ponga cabanal y saca de Jehová. Válgame al contrario, lijorá, ma. Entonces esa persona no está a gusto. Ahora, el Shaliach Tzibur lo tiene que representar a él, pero yo no me siento representado por una persona que no la soporto, que no la aguanto. Vaya, es un problema. ¿No sale de Jehová? ¿Eh? Hay 100 personas y el único hay uno. El Ramá dice que si el Sheliach Tzibur hay alguien en el público que lo odia y por eso no tiene intención de sacarlo por Jehová, por obligación, entonces no solamente no saca de Jehová a esa persona, sino que a nadie saca de Jehová. ¿Por qué? Porque en el momento que hay alguien del público que tú no lo quieres, entonces todo el público no está representado. Tú eres representante del público, no de casi todo el público. Todos, sí. Ahí no hay porcentaje. Yo venía esa opción de que en cambio de que no hay nadie que pueda hacer salir el chivo, sino el que tiene 20 años, habla hebreo, está... Entonces por eso viene la Mishnah Brura y dice, si tú tienes dos personas de Mashal, tienes un muchachito recién metido en la yeshiva, 20, 21 años, pero es un muchacho que sabe, que estudia, que conoce, que sabe hacer bien la tefilá. ¿Sí? También tiene buena melodía. Y tienes otro que tiene 30 años y está casado, pero sí, no es gran sabio del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién vas a preferir en un caso así? ¿A uno que sabe, aunque no tiene la edad correspondiente, o a uno que no sabe, que sí tiene la edad? Dice el Hafetz, dice la Mishnah Brura, Pashut, que voy a elegir al que sabe, que sabe hacer tefilá,
el que sabe poner cabana, el que sabe sacar de Jehová, entonces ese vadai que eso es lo más importante de la tefilá. Es de que nosotros tratamos de encontrar todas las condiciones. Que tenga 30 años, que esté casado, jure. Pero si no hay, siempre lo más importante va a ser que sea una persona Kodem Kol, aceptada por el público. Y segundo, que sea una persona que sabe, que conoce la tefilá, que entiende la tefilá y que sabe sacar y de Jehová al público. Si yo tengo eso, está muy bien. Tov. Eso es el tema de Hazán, de la tefilá en Erev Rosh Hashanah. Después dice el Shulchan Aruch, Seif Bet, Noagim leitanot Erev Rosh Hashanah. Se acostumbra a ayunar en Erev Rosh Hashanah. Ahora olvídense de lo que dijimos de que se ayuna 10 días. El ayuno de los 10 días es de tzadikim. Gente ya muy grande. Pero, dice el Shulchan Aruch, en general, la gente acostumbró a ayunar en Erev Rosh Hashanah. Erev Gedalia, ¿no? No, ese es después de Rosh Hashanah. Ese es el 3. Ese es el 3 de Tishrei. Estoy hablando Erev Rosh Hashanah. Digo, para allá como más puro también, ¿no? עכשיו, aquí trae la Mishnah ברורה, ערב ראש השנה, ואפילו התינוקות מתנים. כן, כנראה que había una época en la cual אפילו niños acostumbraban a ayunar en Erev Rosh Hashanah. הכוונה no niños, sino que chicos que recién acababan de cumplir bar mitzvah, acostumbraban a ayunar en Erev Rosh Hashanah. ¿Qué? Y este era caniré un ayuno muy común que hacían. Vejenajón lazot, dice el Ramá, y así es bueno hacer. Allá. וכל אלו התניות הם צריכים להשלים ואין קוראים בהם בהיכל אפילו ערב ראש השנה. Este ayuno, especialmente el de Erev Rosh Hashanah, no hay que completarlo, porque no es bueno entrar en Rosh Hashanah en ayuno. Entonces por eso dice aquí que ¿Qué lo hacen para entrar? Sí, para entrar, Becapará, Najón, sí. Básicamente, Erev Rosh Hashanah es el último día del año. ¿Najón? Entonces, ¿qué digo? Miren, hay quienes dicen que siempre el último día de algo es el día más importante porque ahí se cierra el ciclo. Entonces, por eso, Erev Shabbat es un día muy importante porque se cierra el ciclo de la semana antes de que empiece Shabbat. Erev Rosh Chodesh. Hay una costumbre de hacer selichot en Erev Rosh Chodesh. Se llama Yom Kippur Katán, como un pequeño Yom Kippur. Y Erev Rosh Hashanah también está en esa categoría, de alguna forma. Entonces, mira, hay básicamente en esto 3 niveles, así dice el Midrash. El ayuno de Yom Kippur, eso lo ayunan todos. Los buenos, los malos, los no tan buenos. Todos. Sí, Yom Kippur, de Oraita, Karet, Kitzur, Yom Kippur. En eso no hay discusión. Después, hay mucho público que ayuna. Sí, en el Midrash los llaman los Beinonim. Y los no son ni grandes tzadikim, sí, pero Beinonim ayunan en Erev Rosh Hashanah. ¿Sí? Y después están los tzadikim que ayunan a hacer Etimet Teshuvah. Entonces, estos son los 3 niveles. Todos ayunan en Yom Kippur. Los intermedios, los Beinonim, ayunan en Erev Rosh Hashanah.
como van, además de Yom Kippur. Y los tzadikim ayunan a Aseret Yemei Teshuvah, 10. Los 10 días de Teshuvah, sí. Estos ayunos de 10 días son de solo la parte clara del día. Sí, sí, claro, desde amanecer, no 24 horas. Desde que amanece. Desde Alot HaShachar, sí, desde que amanece. ¿Y es sólido y líquido? ¿Ah? Mira, en el judaísmo cuando se habla de ayuno, es ayuno. Sí, ayuno. Sí. Lo que habría que hacer en Asa, sin comida y sin agua, nada. Eso es ayuno. ¿Ah? No, ya se hubiera acabado todo. Ya se hubiera acabado todo. Erev Rosh Hashanah es Shalosh de Tishrei, ¿no? No. 29 de Av. De Elul. Son Italia. No se confunde, no se confunde. Sí. Nosotros tenemos después de Rosh Hashanah el 3 de Tishrei, Tzom Gedalia. Pero Tzom Gedalia es uno de los ayunos públicos, uno de los 4 ayunos públicos. Aquí no es Erev Rosh Hashanah, es víspera de Rosh Hashanah, no Motza'e Rosh Hashanah. Entonces ese ayuno no es uno de los ayunos públicos, pero es un ayuno que por Teshuvah, para hacer Teshuvah antes de entrar en Rosh Hashanah. ¿Ceder? ¿Qué? Aquí trae la Mishnah Berurah que una persona que va a ayunar en Erev Rosh Hashanah antes de la Alot HaShachar, antes del amanecer. Sí, el Ramá dice que muchos acostumbraron a comer en Erev Rosh Hashanah antes de Alot HaShachar, antes del amanecer. ¿Por qué? Mishum Chukot Ha'amim Hanoagim Litanot Be'erev Chageim. ¿Por qué? Porque los goyim acostumbraban a ayunar antes de sus fiestas. Entonces no queremos que se vea que nosotros hacemos como los goyim. Entonces por eso hay algunos que acostumbraban a comer antes del ayuno, antes del amanecer. El ayuno empieza en Alot HaShachar, cuando amanece. Allá. La Mishnah ahora dice que los que ayunan en Erev Rosh Hashanah no acostumbraron a comer, pero si la persona quiere antes de que amanece tomarse un café, un té o algo así, entonces debe ser. Debe ser. Eso puede y no hay beaya. ¿Qué? Pero eso lo tiene que hacer antes de que sea, si él quiere ayunar en Erev Rosh Hashanah, tiene que ser antes de Alot HaShachar, antes del amanecer. ¿Sí? Pero porque ya después, si se va a esperar para después de la tefilá, ya va a ser de día, ya no puede tomar. Está dentro de la Entonces se puede ayunar la víspera de Rosh Hashanah, la parte clara, el del día también. Claro, porque si no integraríamos 10 días de ayunos para lo que... Entonces, acá otra vez, si uno quiere completar los 10 días de ayuno, entonces Erev Rosh Hashanah es uno de esos 10. Es uno de esos 10. Solo que la parte es oscura del día, la noche. Erev es la noche de... No, Erev Rosh Hashanah, no. Erev significa víspera, no noche. Sí. Erev Rosh Hashanah como Erev Shabbat. Como el día antes. Víspera, no noche. No. Sí, Estos ayunos no son de noche, son solamente de día, desde que amanece hasta que oscurece. Yo pensaba que todo el día... Todo. 24 horas. Después dice el Shulchan Aruch Gimel, en noflim al pneihem be'erev Rosh Hashanah batfilah, af al pi shenoflim al pneihem bashmorot beslichot. Nosotros hacemos en slichot tajanun, al final de las slichot. Entonces, en Erev Rosh Hashanah se hace
se hace Tajanún en los Slijot, normal, pero en la Tefilá, en Shacharit, ya no se hace. Y ya se hizo el Selichot. ¿Por qué? Porque se considera que como es Erev Hag, entonces no se hace Tajanún en Shacharit. ¿Ceder? O sea, a pesar de que en Selijot sí hicimos, pero en Shacharit no hacemos. ¿Ceder? En Selijot no, en Selijot sí, y en Shacharit no. Que se considera que aún no hemos entrado en Mejor, Kilo, mejor. O sea, teóricamente ellos hacían Slijot, como dijimos tempranito. Entonces todavía no había amanecido. Entonces por eso que Ilu puedes hacer Tajanún. Pero cuando ya haces Shacharit ya estás en el día. Ya estás en el día. Entonces por eso dice que como es Erev Hag, entonces no, que no se haga Tajanún. Ven Tokim Be'erev Rosh Hashanah. Y otra cosa que se acostumbró a no hacer en Erev Rosh Hashanah es que a pesar de que todo el mes de Elul tocamos el shofar, en Erev Rosh Hashanah no tocamos. ¿Por qué no? para hacer la diferencia. Entonces, Koden Kol, para diferenciar entre el toque del shofar obligatorio de Rosh Hashanah y el toque del shofar de costumbre del mes de Elul. ¿Sí? Si yo voy a seguir tocando a filo enero Rosh Hashanah, la gente no va a saber, bueno, qué diferencia hay entre el shofar de Elul y de Rosh Hashanah. En el momento que se interrumpe en Erev Rosh Hashanah y no se toca el shofar, entonces la gente va a preguntar, rega, ¿por qué tocamos el shofar todo el mes y ahora pitom en Erev Rosh Hashanah no tocamos? Respuesta, para que quede claro que todo lo que tocamos hasta ahora es costumbre. Y el shofar que vamos a tocar mañana en Rosh Hashanah es mamash mitzvah de la Torah, por lo menos el primer día de tocar el shofar. ¿Qué? Y la costumbre es afilu que el primer día de Rosh Hashanah cae Shabbat, y en Shabbat no se toca el shofar. Mejolofen, entonces podrías decir, bueno, entonces vamos a tocar el viernes el shofar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Shabbat es Rosh Hashanah, no se toca el shofar en Rosh Hashanah, por otro motivo, ¿sí? Porque lo van a cargar en la vía pública, no. La costumbre es de que Erev Rosh Hashanah, Bechol Mikre, no se toca el shofar, aunque el primer día de Rosh Hashanah caiga en Shabbat y no se toca el shofar en ese día. ¿Por qué? Porque cuando cae Rosh Hashanah en Shabbat, en la tefilá, caja. Hay una diferencia cuando cae en día de semana y cae en Shabbat. Cuando cae Rosh Hashanah en un día de semana, en la tefilá, cuando yo digo el día de Rosh Hashanah, digo Yom Teruah, día de toque el shofar. Pero cuando cae Shabbat decimos Zichron Teruah, recuerdo de la Teruah. ¿Por qué? Porque básicamente no vamos a tocar el shofar en ese día. Entonces, como Bechol Mikre recordamos en la tefilá la teruá, entonces es como si la tocarías. Entonces no la tocas mamash, pero es como si la tocarías. Y por eso, en la víspera de Rosh Hashanah no vamos a tocar el shofar. ¿Qué? ¿Es algo malo, Rab, que no se toque? ¿Ah? ¿Es algo malo que No no es se algo toque? malo, eso es lo que hay que hacer, no tocar. O sea, hay otro motivo que traen los Jajamim, que es que de le arbebet a Satán, de מעניין. Que de le arbebet a Satán significa para confundir al enemigo. El shofar es como las trompetas que se tocan antes de ir a conquistar la ciudad. ¿No? Antes de entrar en Asa, ¿sí? Los cañones. Esa es una trompeta. Esa es una trompeta. ¡Pum, pum! Ya fue.
Ahora, entonces, ¿cuál es la estrategia para confundir al enemigo? Un día te quedas tranquilo. Nos fuimos a dormir. Entonces, ¿qué empieza el enemigo? Ya se fue, ya se acabó. Bueno, sí, ¿Ah? dejaron más allá. Los dejaron tranquilos. No estuvieron Entonces, ese día de interrupción, el Satán Kilu dice, ¿qué pasó? Ya no están atacando, ya no están tocando. Y de repente llega Rosh Hashanah y ¡tú! Entonces ahí empezó el ataque de vuelta. Entonces, ahí lo agarramos desprevenido al Satán. Y por eso dijeron Jajamín de que en Erev Rosh Hashanah no se toca el shofar. ¿Qué? O sea, ya de aquí aprendemos algo muy importante. Que cada año el Satán se olvidó lo que pasó el año pasado. Tiene mala memoria. Memoria de elefante. Memoria de elefante. No, memoria de Satán. Sí, de chancla. Ah, de pescado. ¿Qué? La pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona quiere practicar? O sea, él va al toquea, va a tocar el shofar y siente que todavía tiene que afinar un poco los pulmones. Entonces puede tocar en Erev Rosh Hashanah no para tocar como tocar, sino para practicar. Para Rosh Hashanah, para el día siguiente. Najón. Lo hice cambia los toques. ¿Ah? Lo hice cambia el orden de los toques. Sí, pero al final va a estar tocando los toques. O sea, de alguna forma va a estar tocando Tekiah, Shuvarim, Truabas. ¿Quién? Entonces hay quienes dicen que si quiere practicar, pero que lo haga en una habitación cerrada. En un lugar cerrado. ¿Ah? Un estudio, pero se encierra porque ahí todo el mundo escucha. Un estudio. Sí. Yo he visto que se cubren con algo y tocan. Para practicar, se cubre, por decir alguna toalla y tocan para que el sonido no salga muy fuerte. ¿Quién? Para practicar. Ya, entonces esto va a depender de los dos motivos que dan los poskim. Según el motivo que es para diferenciar entre los toques obligatorios de Rosh Hashanah y de la costumbre, entonces una persona toca para practicar, debe ser, no hay ningún problema, porque no es que ahora estás tocando en público aquí para como se toca en Jodesh Elul. Entonces el que quiere practicar en su casa, que practique, anda ahí. Pero si el tema es para confundir al Satán, Con mayor razón. ¿por qué estás practicando? ¿Por qué? ¿Por qué practicas? Te estás preparando, te haces para el ataque, para el ataque de mañana, ¿no? Pues por eso, según ese motivo, habría que cuidarse de no tocar a filo para practicar. Entonces por eso hacen un arreglo. Entonces quieres practicar, pero hazlo en un lugar privado que no se escuche. ¿Puede practicar desde ya? Sí, pero a veces a último momento la persona siente que todavía le falta un poco. Porque en Rosh Hashanah necesitas muy buen pulmón. Ajá. Muy buen pulmón. Parece que el sofá que se está acostumbrado a tocar se tenha quedado no kasher, entonces pasó. Yo siempre cuento cómo yo aprendí a tocar el sofá. ¿Cómo aprendieron? Cuando todavía había más pelo aquí y de otro color aquí. Antes de la clase de Mahón Meir. En Argentina. Yo estudié unos años en Chabad y creo que ahí fue, no estoy seguro si ahí o me mandaron, ustedes saben, los Chabadnikim mandan a todos los lugares donde hay vacas, toros y algunos judíos para para hacer vacas y toros que judíos. Sí, para dirigir la tefilá, para hacer la tefilá de Rosh Hashanah, de la Dama y todo. Entonces, históricamente era una sinagoga donde ahí el promedio de edad era más o menos entre 70 y 120, más o menos. Juventud, sí.
Divino tesoro, juventud, divino tesoro. La verdad era así, lamentablemente. Lo que me acuerdo era de que estaba la sinagoga de los que todavía cuidaban la ortodoxia, ¿sí? la costumbre. Y en la sinagoga grande que estaban ya los reformistas, sí. No me llame, entonces necesitaban ahí en la sinagoga alguien que los apoye en las tefilot. Entonces yo llegué ahí, había quedado, no sé, shaharit, no me acuerdo digo qué. Y el primer día hay un señor que empieza a tocar el shofar y que o le fallaba el shofar o los pulmones o los dos. No, pasa. No sale el sonido. No sale. Entonces yo dije, yo cumplí, no sé. No. Y yo en mi vida había tocado el shofar. Le digo, tenía ahí, no sé, 16 años, 16, 17. No, entonces yo me acerqué muy delicadamente y le dije, no, ese día, bueno, ya tocó lo que pudo, ¿sí? Pero le dije para el otro día, para el segundo día, le dije, ¿quisiera usted que yo le ayude a tocar el shofar mañana? Oh, wow. Y no sabía, ¿verdad? ¿Eh? ¿Usted no sabía? No sabía. ¡Qué valor! ¡Qué valor! O que nunca había tocado, alguna vez había, pero nunca había oficialmente tocado shofar a Rosh Hashanah. Entonces yo le pregunté, ¿quiere que le ayude a tocar el shofar? Me dijo, claro, sí, seguro. No, pues usted tenía la esperanza que le dijera que no. ¿Eh? Tenía la esperanza que le dijera que no. Entonces ahí aprendí a tocar mi primera vez shofar y de ahí en adelante, Baruch Hashem. Muchos años. Qué extraño que sea con Chabad. Qué extraño con Chabad. No era Chabad. Chabad me mandó ahí porque era una sinagoga que necesitaban jóvenes que apoyen para las tefilot. Pero es que no era Nusach de Chabad. No era el que más tiene la costumbre de hacer que la gente escuche Shabbat. Está bien, eso además, pero ellos trataban de encontrar gente que había sinagogas donde ya no tenían quien dirija la tefilá, o sea, había gente, había público, pero la gente no sabía cómo manejar la tefilá. Sí. ¿Cómo salió al final del toque? Si usted no lo sabía. Mira, yo no sé qué fue lo que toqué. Yo era el shofar y lo toqué. Lo tuve en la mano, lo toqué y vi que estaba bien. Mire, yo había estudiado cómo suena una tequía, tú, y cómo se llama shevarim, tú. ¿Sabes? Si lo hice alágicamente, exactamente como debe ser según la halajá, no recuerdo. Pero yo espero que sí hayamos salido de Jehová. Sí, le puso toda la cabana, eso fue lo más importante, le puso mucha cabana, seguro que sí. O sea, yo ya tenía algunos años estudiando y escuchando shofar, ¿sabes? Yo escuché toda mi vida el shofar, entonces yo sabía cómo son los sonidos, entonces nunca los había puesto en práctica, pero... Top, entonces esa situación de, ¿cómo se dice? De necesidad del último momento, pero yo no quería avergonzarlo al Señor, entonces me mete un señor anciano que no le salía el shofar, y yo me acerqué y le dije, caja así un poco delicado, ¿usted quisiera que yo le ayude o la? Y me dijo, sí, claro. Yo digo, Baruch Hashem, vino el Mashiach. Pero a mí me tocó una persona mayor. Me tocó en una bendece y la persona que empezó a tocar no era una persona mayor, era un hombre de unos 45 a veces años. No sale. Y no le salió, alguien tuvo que coger otro shofar y continuar. Porque no le salía. Sí, a veces. Así pasa. Es el shofar, ¿no? Sí. A veces es el shofar, a veces la gente se pone nerviosa. Sí, los labios también se pueden sonar.
¿Eh? Sí, luego sonar Sí, con- sí, sí. También es el aire también, No, claro. no le sale. Claro, hay que La también Venecia tener estado estaba físico. a reventar y todos esperando. Y uno- empezó Y eso peor todavía, ¿sí? Cuando uno siente de que todo el mundo lo está mirando, Exacto. a ver cómo le sale, no le sale. El estado físico también, claro. ¿Eh? Hay que tener estado físico. Al pulmones. Mira, depende, hay shofarot que son muy fáciles de tocar. que, Deme. de acuerdo con ¿Ah? Los largos, ¿no? Son súper fáciles de tocar. Es largo o corto, depende de la boca que tienes. se llama la Sí, boquilla, de la acuerdo con cómo boquilla. la hacen, la moldean, Najo, creo que eso najo. influye mucho. Hay shofarot que tú soplas y sale solo casi. Amén. Pero hay shofarot que son difíciles. Cuando son adquirí el mío, lo complejos. primero que le dije donde lo compré, le dije que él toque solo. Que el que shofar él ta- toque solo, que ya sepa. Y se echó a reír y me dice, no es fácil, y dije, voy a empezar a practicar, pero la boquilla influye mucho en la forma como la Sí, hacen, mejor. la moldean. Sí, ellos las arreglan. De costumbre son Pero entonces en esos shofarot, cuando uno le toma la mano, o mejor dicho, le toma la boca, entonces, pero sí, a veces, No sabe. sí, a veces hay gente que sabe tocar, pero pitón No le se enmudece, no sale aire, no salen sonidos, sale aire. Rabino, y esos que abren la billetera y tienen un chofarito chiquito, de esos chiquititos también son caseros. Pero bien pequeños en el bolsillo. No, hay alajot del shofar, que el shofar tiene que tener por lo menos la medida de que cuando lo agarras con tu mano te sobra un poco de un lado y un poco del otro. O sea, puede ser chiquito, pero tiene que salir un poco de un lado, o sea, que no sea demasiado, que no sea de la medida de la mano, sino un poco más que la medida de la mano. Lo que pasó, estábamos acá, empezaron a tocar el sofá y hizo unos toques, estalló, me dejaron, entonces era no ya están, o deja, vino otro para tocar. Pero también pasa en la tefilá, me pasó con alguien que subió a hacer de Hassan y empezó normal y lo agarró una tos y empezó a bajar. Bueno, Tosió y tuvo que bajar. No, se llama shofar. Toma boca antes. Tiene la tráquea lubricada. Y el cerebro también bien lubricado. טוב, terminamos el Simán, Seif Dalet, מחפשים ומסתפרים ערב ראש השנה. טוב, ראש השנה es un día muy especial, porque por un lado es un día de juicio, pero por otro lado es un día de fiesta. Yo nací en Rosh Hashanah. Yafé. ¿Sí? ¿Segundo día? Yafé. Entonces hay una ambivalencia en Rosh Hashanah. Hay una ambivalencia. Porque... ¿Sabes lo que es ambivalencia? Sí, portugués. Lo mismo en portugués. Lo mismo en portugués. O quê? Ambivalência. Ambivalencia. Es un casto en itu. Ambivalencia. Casto en itu. O sea, ¿La palabra en hebreo? Rosh Hashanah tiene como dos caras un poco contrarias. Porque un día de juicio es un día de temor, de miedo, de introspección. Pero por otro lado, Rosh Hashanah es Chag. Es Chag. Moed. Felicidad, alegría. ¿No? Se considera uno de los Yamim Tovim. ¿Sí? A nivel alágico, es como Sukkot, Pesach, Shavuot, se puede cocinar, se puede transportar fuego, ¿mejor? ¿El Rosh Hashanah? Entonces, esto, hay lo que hablar de ese tema, pero mejor por ese motivo, en Erev Rosh Hashanah, nosotros nos tenemos que preparar como nos preparamos en los Hagim. ¿Qué hacemos en Erev Hag? Mechapsim, lavamos la ropa para tener ropa limpia. Umistaprim, y también nos lo cortamos el pelo. Erev Rosh Hashanah. ¿Qué?
¿Y por qué hacemos eso? Porque Najón que por un lado, en un principio una persona que está invitado a un juicio, afilo a un juicio terrenal, afilo por temas de dinero, no hablemos que si son cosas ya más fuertes o más graves, ¿no? Ya que pueden ser penas capitales, ¿verdad? Que la persona tiene miedo y tiene temor y él no sabe qué es lo que va a pasar. Y por eso dijeron Jajamim, de que por ese lado, Behemet, Rosh Hashanah es un día de din, un día de juicio, y por ende hay que prepararse, como se prepara uno para un juicio. Tener todos los, como se dice, todo el armamento necesario para poder pasar bien el juicio. Pero por otro lado, es Hag. Entonces, ¿cómo puede ser Hag? ¿Sí? ¿Que te vas a poner a bailar frente al juez? ¿Qué cosa? ¿Cómo se maneja esa situación? Entonces dijeron Jajamim de que hay que comportarse como Hag. ¿Por qué? Porque no es que nosotros vamos a ser enjuiciados por Hashem, pero nosotros tenemos bitajón, tenemos la seguridad en la bondad de Hashem, y que Hashem es misericordioso, que va a la Rahamim, y que Bazat Hashem, nuestro juicio va a salir bien. Esa es nuestra esperanza que tenemos nosotros, cada Yehudí y Am Israel. ¿Sí? Y por ese motivo tenemos que lavar la ropa, tenemos que vestirnos bien, y tenemos que cortarnos el pelo y estar mamash listos como si fuera un Hag. A pesar de eso, dijeron los poskim de que en Rosh Hashanah la ropa tiene que ser un poco mejor que la de Shabbat, pero no tanto como la del Hag Mamash. O sea, quiero que sea algo en el medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado, Bemet, Anachnu Smechim, tenemos seguridad de que el juicio va a salir bien. Aparte, es un juicio. ¿Sí? ¿Sí? Como dijeron Jajamim. Hola, hola, Mobrim Lefanav Kinbe Marón. Del Hagab en Rosh Hashanah Hashem no solamente juzga a Am Israel, juzga a todo el mundo, a todas las naciones, a todo el mundo. ¿Sí? La ventaja que tenemos nosotros es que nosotros estamos enterados y los demás no. Esa es la ventaja. Esa es una buena ventaja, ¿eh? ¿Ah? ¿Sí? Y o sea, nosotros tenemos 40 días, Jodesh Elul, y llegamos al juicio. ¿Sí? Al Goy, Pitom llega a Rosh Hashanah y dice, venga, ven. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Mácara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está bueno, pues te lo dibujan así. El día. Con la desventaja es que ellos Como que entonces por eso, como Bejolofen tenemos el juicio. Entonces, sí, los poskim dijeron que hay que vestirse bien, pero Kilo no hasta el punto como la mejor super ropa que uno tiene o que utiliza en otros Yomim Tovim, para demostrar que tenemos un poco el temor del din, del juicio. O sea, muchos se acostumbran a vestir ropa blanca, a veces los ashkenazim acostumbran a ponerse el kittel. ¿Saben lo que es el kittel? La bata blanca, ¿vieron la bata blanca que se pone los ashkenazim? ¿Kittel? No, esas las rayas es de los rayados. Los que están rayados. O los de Jabá que tipo de kittel, ¿no? No, sí, algunos tienen rayas. Sí, tienen rayas. Pero no es lo que se ponen los Hasidim. No hablo de eso. Es como una especie de bata blanca que la ponen encima de la ropa y encima de eso se pone el talit. Esa es una costumbre ashkenazí. Es de botones también. ¿Ah? Sí, tiene botones. Es como parecía la de Jabá. No, pero para ese día todas son iguales. O sea, los ashkenazim utilizan esa ropa en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. ¿Ah? En la sede algunos. Algunos también en la sede. Y también hay una costumbre que el hatán, que el novio, en la jupá se pone el kittel. Porque se considera que el día de la jupá es como Yom Kippur.
Que se le perdonan todos los pecados. ¿Eh? Yo dije, ¿Eh? hace poco me preguntaron, yo dije que por eso tiene que ser Selijot, que se le hace tan más fácil hacer caso. Nadie me quería. Hasta el día de hoy hago Selijot. Todo Batcán, señores. Yosef. Después